Hola, mi nombre es Deina Salazar y fui diagnosticada con endometriosis a los 13 años. Un poco de mi historia. Todo empezó cuando inicié mi periodo menstrual. Los dolores pues eran algo fuertes y cada mes fueron aumentando un poco más. Entonces, debido a esto, no tenía una vida normal, ¿cierto? Empecé a ir al hospital porque cada menstruación era demasiado sangrado, era el dolor inevitable, o sea, me tumbaba prácticamente. Entonces empecé a ir al hospital por dolores, pero me decían que era algo normal, como todo, que era una simple menstruación, que podría ser muy floja, muy débil por no soportar un simple cólico. Perfecto, entonces me mandaban medicamentos y eso fue aumentando hasta que ya toda la noche pasaba en urgencias para que me pusieran medicamento y en el día iba a la casa y dormía y de nuevo otra vez en la noche al hospital. Esto me pasó durante prácticamente un año, que no pude ni asistir a mi escuela porque los dolores eran inevitables. Bueno, ya después de ir pues como tanto a urgencias, empezaron pues como a prestar un poco de atención a lo que me pasaba y de ahí decían que yo estaba embarazada con tan solo 13 años. Me empezaron a juzgar los doctores que yo estaba embarazada, que porque no decía la verdad, que bueno, un poco de cosas, porque tenía mi vientre un poco inflamado. Entonces yo pues juraba como una niña que yo no estaba embarazada, que el dolor era demasiado fuerte y que yo nunca había tenido relaciones sexuales. Ese día me hicieron un examen y me dijeron, tienes apendicitis, te vamos a operar. Yo, está bien, yo lo único que quiero es que me quiten el dolor que tengo. Y justo pues tenía una inflamación al lado derecho. Entonces entré a cirugía esa misma noche, me operaron de apendicitis. Pero en medio de la cirugía, pues salieron y le dijeron a mi mamá, tu hija no tiene apendicitis, tiene algo en el útero. Entonces la vamos a remitir a ginecología. Pues yo dije, cuando salí mi mamá me contó eso, yo, pero ¿por qué me quitaron el apéndice si en realidad no tenía apéndice? Tenía un tumor gigante en mi ovario derecho, tenía un endometrioma gigante. Entonces ya ahí empecé pues como todo el proceso con ginecología, más exámenes, más estudios y ahí me di cuenta de muchas cosas a mis 13 años, que solo tenía un riñón por nacimiento, que tenía en realidad un endometrioma gigante que me estaba consumiendo el ovario y la trompa derecha y que tenía 2 úteros. Entonces ya ahí empecé pues con un largo proceso de ir ginecólogos, de visitar clínicas, de ir todas las noches a urgencias, incluso que me pusieran medicamentos demasiado fuertes, incluso había noches donde me ponían morfina porque el dolor era insoportable. Recuerdo muy bien una noche antes de entrar a cirugía para que me retiraran el tumor. Yo estaba en la habitación de la clínica con mi madre y yo estaba literalmente bailando y cantando porque los cólicos eran horribles. Me decían, estás teniendo contracciones como si fueras a tener un hijo. Era horrible. Yo sentía que algo me iba a salir por mi vagina, por mi recto, sentía mucha necesidad de pujar. Esa noche yo sentí que algo por dentro me hizo pop, que algo explotó. Incluso yo usaba pañal porque me orinaba sin querer. Y yo me miré las piernas y veía que chorreaba sangre y empecé a llorar porque era demasiada sangre. Solo llamamos a los médicos que habían, llegaron ginecólogos, enfermeras a examinarme, me bañaban porque la cantidad de sangre que me salía era horrible. Entonces empezaron ya a examinarme y pues estaba bien, gracias a Dios la sangre como que no había entrado, por decirlo así, sino que toda se había expulsado. Pero te digo que esa noche fue la primera noche que pude dormir durante muchísimo tiempo. Fue como si me quitaran el dolor. Fue algo impresionante, porque llevaba
casi un año sin dormir de los dolores tan horribles. Y ese día pude dormir y mi mamá pudo descansar. Y al otro día entré a cirugía a las 7 de la mañana y me retiraron el ovario y la trompa derecha porque pues el tumor había estallado y pues, me los había dañado. Ya no servían, por decirlo así. Entonces ya ahí me retiraron mi trompa, ya dieron cuenta pues que tenía los dos úteros en forma de corazón, que tenía dos cuellos vaginales. Uno tenía conexión, el otro no tenía conexión. Entonces ahí ya empecé aún más el proceso, ya ahí me dijeron tienes endometriosis, me empezaron pues como a explicar un poco de esto, cosa que no entendía muy bien porque a duras penas sabía que era la menstruación. Entonces para que ya me vengan a decir es que te está pasando esto y esto, fue un poco difícil, la verdad, pero también fue como, bueno, ya sé qué tengo, ya sé qué investigar, por dónde profundizar un poco más, pero de ahí empezaron las cirugías que para, digamos, organizar mi útero, porque era doble y cada que me llegaba mi menstruación, pues un ladito se me llenaba y no me salía y el otro ladito salía, pero también era el dolor de la endometriosis porque se me estaba creando por fuera. Entonces fue un proceso muy complicado, entré a cirugía donde me reconstruyeron el útero, donde me hicieron recanalizaciones, donde se cerraban, donde volvían a hacérmelas, donde me limpiaban. Entonces fue un proceso difícil porque aquí donde estoy tengo 10 cirugías por las que he pasado y muchísimas veces entré a quirófano solo para que pudieran verme transvaginal, por lo que era una niña y no sabía pues que era algo así. Entonces ya de ahí, en el 2015 fue mi última cirugía donde me sentí un poco mejor, porque fue horrible, no tenía vida, literalmente. Yo me decía mucho que solo quería morirme o que me quitaran lo que me tenían que quitar, pero que yo no quería volver a pasar por eso. No quería sentir más dolor, ya estaba cansada, agotada, no subía de peso, las fechas especiales las pasaba enferma. Pasé un 24 de diciembre en un hospital. Eso para mí era horrible. Ya en el 2015 empecé otra vez para abajo, empecé otra vez con dolores, me hicieron tomar pastillas de planificar desde los 13 años, que no te puede ir la menstruación, tienes que tomarlas por un año seguido, vamos a ver cómo sigues, que no, me hicieron otra vez ecografías, tienes que tomarla por otro año seguido. Entonces tomé pastillas desde mis 13 años hasta mis 15, 16 años y ya ahí me las empezaron a cambiar porque a mis 15 años empecé a sangrar horrible. Estaba en mi casa, sangraba, iba a piscina, sangraba, caminaba, sangraba, trotaba, sangraba, tenía relaciones sexuales, sangraba. Todo era horrible, horrible. Entonces fue desde mis 15 hasta mis 18 años, fue horrible. Fue controlado con pastillas porque nadie sabía qué hacer. Todos los doctores me decían, eres un caso muy particular, porque no sabemos cómo ayudarte, tienes dolor todo el tiempo. Una doctora me trató de loca, que yo me inventaba todos mis dolores, porque me dolía todo de la cintura para abajo. O sea, el dolor de mi cadera, de mi cintura era horrible. No tenía vida con esos dolores. Entonces, ya cuando empecé a tener relaciones fue aún peor. Fue horrible, porque para mí el tener relaciones era no, es que no lo puedo explicar, el dolor que sentía era horrible. Yo podría tener relaciones hoy y estar mal 3, 4 días. El dolor que me causaba, me dolía todo, no, creo que no llegaba a sentir el placer que debería sentir, sino que sentía dolor. Entonces creo que eso también me marcó muchísimo al abrirme con personas, sino como a estar más sola y cohibirme de tener pareja. Entonces creo que también me afectó mucho en mi vida personal, porque en realidad es algo que nunca te explican y que si un doctor no sabe de lo que está hablando, ¿cómo vamos a entender nosotras? Entonces sí,
Fue un proceso demasiado difícil hasta que llegué al año 2020, que tuve mi última menstruación en el 2020, en el septiembre del 2020. Y ahí empecé súper mal. Ya vi otro médico, él me dijo, tenemos que sacarte el útero. La solución para ti es sacarte el útero. Ya no podemos seguir con más. El útero no te va a servir de nada. Tú ya no puedes tener hijos. Ya el útero lo único que te está causando es más daño. Yo, pues bueno, si me está haciendo mal, quítemelo. Ya no quiero nada más, ya no quiero seguir con dolor, porque ya llevaba 10 años con dolor, no quiero más. Entonces, en mayo del 2021 me realizaron la histerectomía y ahí mejoré muchísimo, muchísimo. Me empecé a sentir muy bien porque ya no tenía sangrados. Mis menstruaciones ya no volvieron, pero me dolía. O sea, es como mi cuerpo guardaba memoria de que estaba tu útero y cada mes me dolía muchísimo, pero ya no sangraba. Entonces me volvieron a dar pastillas para controlar dolores y todo. Y yo preocupadísima, yo doctor, pero me queda un ovario. Me queda un ovario, ¿qué voy a hacer? Porque al fin y al cabo pues, tenía 21 años. ¿Qué hago? No quiero estar menopáusica. A mis 21 años no quiero. Yo quiero tener una vida saludable, una vida estable, poder tener mi pareja, poder ser feliz, porque yo no era feliz. Yo solo pedía morirme y ya, que se me acabara todo. Entonces, después de esta cirugía, fue difícil afrontarlo, la verdad. Tuve que ir a psicólogos, bueno, desde antes iba a psicólogos porque no es fácil. Y cuando me retiraron el útero fue aún más difícil porque yo me sentía que algo me faltaba. No me sentía completa, no me sentía mujer. Sentía que me habían quitado lo más preciado para una mujer. Y me dio muy duro y creo que hasta el día de hoy me da duro porque aún lo sigo tratando por el hecho de que no voy a ser madre. O bueno, no voy a sentir lo que es ser madre. Entonces siento que me quitaron un pedazo de mí. Poco a poco me fueron quitando lo que es ser mujer, tal vez. Primero fue mi ovario, mi trompa, después fue todas esas cirugías, después fue el útero. O sea, yo dije, ¿qué más me van a quitar? Y ya estoy coca por dentro. Me entero que no tengo un riñón. ¿Qué tengo? ¿Qué soy? ¿Qué me caracteriza como mujer? Entonces, a pesar de todo, mi familia fue un gran apoyo en ese momento, porque ellos me decían, ser mujer no es tener útero, ser mujer es muchísimo más. Y tú vas a hacer muchísimo más. Porque pasé por tantas cosas que hasta me vi muerta, porque estuve en unas cirugías donde estuve 3 días inconsciente de la pérdida de sangre tan horrible, que yo lo único que quería era irme, no quería sufrir más. Entonces ya cuando llegó la cirugía del útero, bueno, me sentí mejor. Ya fue cuando milagrosamente llegué a México el año pasado, en enero, y justo cuando llegué, como en febrero, me empecé a sentir mal de nuevo. Yo me sentía y yo le decía a mi mamá, yo más siento algo que no es normal. Esos dolores no son normales. Yo no sé si las mujeres con endometriosis ya sabemos qué es bien y qué no es bien. Ya sabemos que es un dolor normal, que es un dolor de endometriosis, porque literalmente yo le decía, madre, no me siento bien. No me siento bien, algo me pasa y no quiero pensar que es endometriosis porque sé que lo es, pero no quiero volver a eso. Pasa que antes de venirme para México fui a donde el ginecólogo y me dijeron, es que tienes algo a nivel de la vagina, una bolita. Y yo, ¿pero qué es? Me decían, no sabemos qué es, parece una adherencia, pero no la podemos operar. Y yo, ¿por qué no la pueden operar? Me dijeron, si la operamos, te vamos a tocar los nervios y vas a dejar de sentir placer. Vas a dejar de sentir, te vamos a cortar
los nervios de tu vagina y no vas a volver a sentir. Yo dije, ¿cómo me van a hacer eso? O sea, me quitan el útero y ya ahora me dicen que no voy a volver a sentir placer porque tengo lo que ellos no saben qué es al lado de los nervios y no me lo pueden quitar. Me mandaron más medicamento para que no creciera. Entonces, bueno, yo me vine, yo dije, no voy a prestar atención, me voy y así llegué acá a México. Cuando me empecé a sentir mal, no sé, empecé a buscar en redes sociales. Y encontré el Instituto Doyen, donde pues ahora soy feliz. Encontré el instituto, pedí cita con el doctor Ramiro Cabrera, creo que fue para el mes de abril. Él me examinó y me hizo el mapeo de endometriosis. Y ahí fue donde salió que en realidad tenía un nódulo en la vagina, gigante, estaba enorme. Esto era lo que me estaba causando los dolores que yo decía que no era normal. Me estaba causando sangrado a pesar de no tener útero. Yo no me explicaba cómo sangraba si no tenía útero, si estaba cerrada literalmente. Y me estaba causando dolor en las piernas. Me dolía horrible para dar del cuerpo, el recto me dolía impresionante. Entonces al ver esto, el doctor me explicó absolutamente todo, me mostró en el mapeo, tienes todo con adherencias, o sea, tienes la vagina, tienes el recto unido, por eso te duele absolutamente todo. Entonces ahí él dijo, debo operarte. No quiero operarte más porque la idea no era operarte porque ya tienes 10 cirugías. No quiero entrar más porque esto va a generar más adherencias, pero debo hacerlo porque si no, pues, va a ser peor para ti. Entonces ya en agosto, justo hace un año, entré a cirugía y el doctor me dijo, fue una cirugía muy compleja, no pensé que iba a ser tan compleja, pero en realidad fue demasiado compleja, porque en realidad este nódulo sí estaba muy cerca a los nervios, pero él lo logró operarme sin tocar mis nervios, logró quitarme muchísima endometriosis, o sea, estaba invadida, logró retirarla. Fue complicada la recuperación, pero fue algo que valió muchísimo la pena porque incluso me encontró algo de endometriosis en mi tórax, cosa que yo nunca me imaginé que podría tener algo allí, y él pues la descubrió y la quitó. Y al ver mi cirugía, porque vi el video, quedé impactada de cómo estoy por dentro, por todas las cirugías que me han hecho. Entonces quedé como impactada pero feliz porque se logró una cirugía exitosa. Fue un proceso difícil, pero el saber que lo encontré, que encontré el instituto que me pudo operar, fue algo maravilloso, en serio. Y saber el proceso al que te llevan después de tu cirugía, porque ya ahí empecé con urología, empecé con la fisioterapeuta, empecé con la nutrióloga y también empecé con psicología. Entonces ver el acompañamiento que te dan, o sea, es maravilloso, es algo espectacular porque las mujeres con endometriosis que vamos a tantos médicos y no vemos ese acompañamiento tan bonito, o sea, piensan en ti como mujer, no solo piensan en que, ay, no, es que es tu menstruación y que debe doler, no, o sea, no, una menstruación tiene por qué doler de esa manera, y mucho menos si apenas estás empezando, o bueno, puede que ya tengas 30 años y no tiene por qué doler. Entonces llegar acá y ver cómo te acompañan, ver cómo te guían, cómo te explican cuál es el proceso, a qué se debe, qué te puede mejorar sin necesidad de medicamento. O sea, son medicamentos muy básicos como para, por ejemplo, para mí fueron medicamentos para controlar mi colon, pues que se me inflama debido a la endometriosis, pero también me ayudó muchísimo la alimentación. Descubrí qué alimentos me inflaman, qué alimentos me ayudan, entonces fue algo muy bonito.
Y con la fisioterapeuta Sandra fue maravilloso. Le debo muchísimo también a ella porque siento que fue un gran acompañamiento para mí en este proceso. Me ayudó demasiado, muchísimo. La admiro mucho, la verdad. Se convirtió en una persona muy importante para mí aquí porque yo llegué por primera vez a las terapias con ella, no sentía nada, no sentía absolutamente nada. Entonces yo me estaba preocupando claramente y el doctor estaba también preocupado porque cuando vine él me decía, ¿sientes? ¿No sientes? Porque fue algo muy difícil. Entonces el proceso que la doctora tuvo conmigo, la paciencia, el cariño y el profesionalismo me llevó a un punto donde ya pude sentir, y ese día fue maravilloso. Ella se puso súper feliz y yo igual, porque yo dije, sí puedo sentir, ¿sabes? Es un proceso largo, pero puedo sentir algo de todas las terapias que he ido, todos los ejercicios que ella realiza. Entonces fue algo impresionante. La doctora ha sido algo muy maravilloso para mí, en serio que fue como un ángel también, porque todos en realidad. Yo le digo al doctor que él ha sido un ángel para nosotras y para mí igual, porque me salvó de mucho. Me salvó porque no me imagino qué habría sido de mí si no lo hubiese encontrado a él. Creo que no estaría sintiendo, no sé, ya y sí me quitarían todo lo que es ser mujer. Entonces sí ha sido un poco difícil para mí y mi familia llegar hasta este punto, y siento que mi propósito en México fue el doctor Ramiro del Instituto Oye, porque algo me trajo aquí y ahora me voy de nuevo para Colombia, pero me voy con muchísimo, y sé que puedo seguir en el instituto desde allá, que ya conozco un poco más de mí. Como le dije al doctor Ramiro la semana pasada que estuve en consulta, le dije gracias, infinitas gracias, porque yo siempre he soñado ser una mujer normal, ser una mujer que tuviera una vida sexual y no tuviera dolor. Yo siempre veía a las mujeres y yo decía, yo quiero ser como ella, que tiene una vida íntima y es feliz, no le duele absolutamente nada. A mí me duele todo. Yo no quiero ser así. Y saber que ahora, después de esa cirugía, puedo ser esa mujer normal que siempre soñé, es para mí un alivio, porque no es tanto la vida de una relación sexual, sino de saber que soy mujer, que puedo ser mujer así no tenga útero, así no tenga ovario, así solo me quede un ovario. Siento que puedo ser mujer y que valgo muchísimo, y que ahora puedo ir a trabajar sin sentir dolor, sin tener que incapacitarme o sin tener que explicar en mi trabajo por qué no voy. Creo que es lo más complicado, porque no todas las personas se entienden, no todas las personas tienen la capacidad de comprender por lo que estás pasando. Y creo que es lo más difícil de esto. Es lo más difícil porque vas a ser juzgado sin que esas personas lo quieran hacer, lo vas a hacer. Porque es muy difícil uno que te llegue el día 28 y no saber qué vas a hacer, y te inflames de tal manera que parezcas embarazada, el no poder caminar, el no poder, no poder ni concentrarte ni en tus estudios, porque te altera absolutamente todo. Y saber que debido a esto puedes llegar a alejarte de las personas es lo peor que puede pasar, la verdad. Y yo creo que desde los 15 estoy mucho con la palabra resiliente, muchísimo, y ahorita sí que más me considero una mujer demasiado resiliente, porque he pasado por muchísimas cosas que los doctores me decían, esto es para que le pase a una
señora de 40 años, no a ti de 12 años que apenas estás empezando. Entonces, creo que sí ha sido una gran vida, la verdad. Siento que, la verdad, nunca me imaginé estar acá. Nunca me imaginé que me iba a graduar de profesional, que iba a salir del país, que iba a tener empleo, que iba a tener personas bonitas a mi lado, porque creí que no iba a pasar de eso. No iba a llegar a ser algo más que una enfermedad o que me iba a quedar ahí. Entonces sí, me siento una mujer muy orgullosa en este momento, feliz de ser quien soy y de llegar al Instituto Oyen, de conocer al doctor Ramiro, a la doctora Sandra, a la doctora Arianna. O sea, todos son un gran equipo, maravillosos y la verdad quisiera decirles a todas las chicas, a las niñas, a las mujeres que primero creo que todo lo decimos y todo lo repetimos, el dolor no es normal. Nunca dejes que te digan es que es un simple cólico de menstruación, es que la menstruación te puede dar vómitos, la menstruación te puede desmayar. No es así. No es así porque yo pasé por muchas cosas de esas y con el pasar del tiempo me di cuenta que no es normal. Y no dejes de consultar. O sea, no te dejes caer, no dejes de ver especialistas, no dejes de investigar sobre ti, no dejes de ver redes sociales, porque en redes sociales no solo hay chismes, hay muchísimo más que eso. Puedes encontrar a una persona, a un médico que te puede salvar la vida, porque hay muchísimo. Y sigue adelante. Nunca caigas, no te dejes llevar por malos comentarios, porque los vas a encontrar. Vas a encontrar a personas que te van a tratar de débil, pero nunca olvides que eres la mujer más fuerte del mundo, porque no todas sabemos el proceso por el que estamos pasando y solo tú debes entenderlo y debes saberlo, porque eso te va a hacer cada día más y más fuerte. Si yo, que desde mis 12 años y ahora con 24 años he logrado pasar por muchísimo, porque he pasado por muchísimo, al igual que mi familia, y estoy donde estoy, y sé que voy a lograr muchísimo más, y sé que soy una mujer a pesar de todo lo que me han quitado. Sé que voy a llegar muy lejos, sé que Dios, la vida, el universo tiene muchísimo preparado para mí y para ellas también. Sé que van a poder salir de esto, al igual que yo quiero salir y quiero tener una vida normal y ser una mujer maravillosa.